Ya estamos de regreso acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica Germán Guillén, abogado, aquí colaborador de esta mesa de los lunes, de la mesa de los abogados, y ya viene en camino Raúl Guillén también. Pero bueno, iniciamos con Germán. Y bueno, el tema es sobre el crimen organizado o la delincuencia organizada en México. ¿Qué es? ¿Cómo se investiga? Los procesos, cómo afecta, en fin. A ver también si, bueno, ese es el tema en lo jurídico, y pues a ver si también ahí ponemos algo de la realidad, porque bueno, el crimen organizado como que lo achacan solo para un lado, pero también está muy arraigado en las estructuras políticas sobre todo. Bueno, ¿cómo estamos, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, primero que todo, nuevamente un gusto poder coincidir con su maravillosa audiencia. Te escuchamos muy lejos, Germán, algo como que tapaste la bocina sin querer. ¿Mejor? No, se sigue escuchando como si tuvieras el dedo así en el speaker. A ver. Sí, a ver, ¿qué tal ahorita sí? Igual. Te escuchas así como sofocado. ¿No hiciste algo ahí? ¿No le moviste a...? No, a ver, intentamos... Ahí está. Ok, lo tuve que poner en voz alta, no. Lo voy a poner en voz alta, parece que es un tema. Así me escuchas mejor. Sí. Pues mira, primero que todo hay que aclarar lo siguiente. El concepto jurídico, el que aparece en la Constitución, no es crimen organizado, es delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Aparece en el artículo 16 de la Constitución, aunque no es un artículo nuevo, no es un artículo, pues, digamos, no es un concepto reciente, es un concepto que ya tenía su tratamiento especial y su definición jurídica. Delincuencia organizada, desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996. Si no me falla la memoria, el 7 de noviembre, yo estaba estudiando en Ciudad de México, estaba haciendo una maestría en aquel entonces del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y sale la famosa Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es una ley pues, muy especial, porque ya estamos hablando de casi 30 años, que tiene como objeto, porque la ley sigue vigente, la última reforma fue el 21, tiene como objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas cometidos en delincuencia organizada. Aquí me voy a detener un poquito. Constitucionalmente hay momentos cuando uno lee la Constitución que parece Código Penal y en otros parece Código Procesal, porque es mencionada la delincuencia organizada, no solamente en el 16 donde es definida, y es una definición pues que ya estaba desde, pues, digamos, desde hace varios años con pequeños cambios, y esto es muy importante entenderlo. Es un tipo general, es una cláusula general, pero luego si se aplica a tipos penales en particular. Para ser delincuencia organizada, el primer requisito, que sean cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada, es decir, que tienen que ser 3 o más de forma permanente y reiterada, conductas que unidas por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada da un listado de delitos, es decir, que no todos los delitos cometidos por 3 o más personas de forma reiterada y permanente son delincuencia organizada. Hay un listado en la ley especial, que es desde 1996, listado que se ha ido acrecentando para definir qué es delincuencia organizada. ¿Y qué delitos encontramos? Voy a mencionar algunos, porque son 10 fracciones y cada fracción trae muchísimos, pero voy a mencionar algunos que son emblemáticos y de impacto. Los delitos de terrorismo,
de financiamiento al terrorismo, de falsificación de moneda, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos cometidos con armas de fuego, acopio y tráfico de armas previstos en los artículos 83, 84, bueno, hay una normativa, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de estupefacientes, es decir, que si se cometen por 3 o más personas estos delitos, la sanción se eleva, los medios de investigación son más extraordinarios, las reglas de la investigación cambian y hasta las reglas de internamiento. En el artículo, por ejemplo, 19 constitucional que encontramos, pues ni más ni menos, que es uno de los delitos que tiene prisión preventiva oficiosa. Delincuencia organizada es un delito que tiene prisión preventiva oficiosa, pero para que se vea delincuencia organizada, tendría que estar acorde a lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en términos generales es una parte, y tiene que ser que sea cometida por 3 o más personas de forma reiterada o permanente y que esté en el listado de delitos. Si no está en el listado de los delitos, pues evidentemente la investigación y procesamiento se va a hacer a través de las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, como se hace de manera ordinaria con la mayoría de los delitos. El hecho que sea delincuencia organizada, pues hay muchas reglas distintas, las penalidades son más altas, el lugar donde se recluyen las personas son en cárceles de máxima seguridad, es decir, hay una gran diferencia en el tratamiento de un delito ordinario al tratamiento de un delito extraordinario. Muy bien, bueno, buen entre aquí para ir abriendo boca. Vamos a ir a una pausa, un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos de inmediato en 3 minutos. Ya está acá también Raúl Guillén. Bueno, no le cambie, en 3 minutos regresamos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Zoom 95 del desierto. Ya está acá también con nosotros Raúl Guillén. Raúl Guillén, pues bueno, el tema, como lo sabes, la delincuencia organizada en México. Bueno, antes que nada, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. El tema es muy pertinente hablar de delincuencia organizada. Definitivamente el crecimiento que ha tenido este tipo de delincuencia en el país es exponencial, ¿no? Hay ciudades, como estaba mirando el día de hoy en un periódico, que en Chilpancingo ya la gente no sale a los comercios porque pues, no hay condiciones mínimas para el comercio, ¿no? Y habla de una progresión brutal, terrible en el caso de delincuencia organizada. Ahorita que estamos hablando de la ley, me llama la atención, y revisando la ley, que el artículo 2 no contempla los delitos relacionados con hechos de corrupción. Yo creo que una buena propuesta sería incluir, sí, también en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada los delitos relacionados con hechos de corrupción, porque es una realidad que existen pandillas en los partidos, en el gobierno, realmente, de facto, para cometer delitos de corrupción, sí, claro, ¿no? Claro. Y no sería una mala idea incorporar estos delitos relacionados con hechos de corrupción y bueno, que se les dé un tratamiento especial, porque además la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada plantea una investigación especial, una serie de excepciones de derechos, de garantías individuales muy importantes. Por ejemplo, el no tener acceso a la carpeta no tener acceso a la carpeta de investigación hasta determinado momento procedimental, entre otras, ¿no? Una serie de medidas que facilitan la investigación del Ministerio Público, yo creo que sería muy pertinente, ¿no? Aunque yo siempre lo he dicho, el problema de fondo es que mientras no tengamos ministerios públicos y fiscales generales independientes políticamente y económicamente, eso va a ser muy difícil, ¿no? Sí. Es una realidad que la delincuencia organizada ha crecido, es una realidad la gran impunidad que hay, de facto, real, ¿sí? En cuanto a todas las personas que cometen este tipo de delitos. Realmente sí es muy preocupante, ¿no? Este crecimiento exponencial.
Bien, Germán, el 69, ahorita que mencionaba precisamente Raúl, el que no contempla ahí la corrupción en estos artículos que donde, bueno, se contempla la delincuencia organizada. Okay. Bueno, de alguna u otra manera, el famoso 69B, ¿no? Que... Te voy a comentar algo. Es que por eso así hincapié, y a lo mejor Raúl tiene razón, y quiero hacer dos precisiones a Raúl. Primero, es una cláusula general. ¿Y cuál es la cláusula general? Que sea 3 o más personas de forma reiterada y permanente. En el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a lo mejor Raúl si tuvo la oportunidad de checarla, yo donde estoy no tengo oportunidad, aparece un listado y ahí están todos los delitos que forman parte de la delincuencia organizada. Si por alguna razón no está un delito, por más lesivo que sea, por más dañoso que esté, o porque más que afecte o a los bienes jurídicos, a diversos bienes jurídicos, no va a tener un tratamiento de delincuencia organizada. ¿Y por qué es importante el tratamiento de delincuencia organizada? Por lo que señalaba Raúl. Hay reglas extraordinarias para la investigación, porque estos aparatos, fíjate, estos aparatos, si algo tienen es dinero, si algo tienen es recursos, si algo tienen son influencias y relaciones, entonces son difíciles de investigar a través de los mecanismos ordinarios. En ocasiones, pues uno no ve tanto a los hermanos como quisiera, pero yo esa propuesta que señala el Raúl la he hecho 2 veces. Me la han pagado, de hecho, pero las personas que me la pagaron, al final no la presentaron. Una fue una fiscalía y la otra fue un senador. ¿Por qué no me la pagaron? Porque no les interesa combatir la corrupción. La propuesta en sí era generar, así como hay una ley federal contra la delincuencia organizada, pues una ley es una ley federal. Yo no puedo dar los detalles porque si me la pagaron y ya no es mía. Es una ley federal para el tratamiento de los hechos de corrupción. Porque, por ejemplo, mira, si atendemos a lo que afectan los hechos de corrupción, imagínate estos niños que mueren porque no les llegan sus medicinas, estos ancianos, estos grupos vulnerables, miles de personas que se ven afectadas por hechos de corrupción, que pierden la vida, la salud, y que nunca van a ser perseguidos estos delitos por los esquemas de delincuencia organizada, que dan mayores posibilidades de investigación que da el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como lo hemos dicho alguna vez, se requiere tener 3 cosas: voluntad, esa es una; 2, liderazgo; y tercero, no voy a decir nada porque a doña Xochitl le ha ido muy mal por hablar con franqueza y tenerlos bien puestos. Esas 3 cosas. Si se quiere combatir en serio la corrupción, tendrían que estar algunos delitos, sobre todo el tema, pero imagínate todo lo que se gasta, todo el dinero que se sustrae y que no va a programas sociales y va a otras cosas, varias tan esenciales como educación, salud, vivienda. Fíjate, pero pues no son perseguidos por delincuencia organizada, que tampoco es garantía, ¿no? Porque tenemos una ley que en el diseño genera herramientas extraordinarias, pero tampoco hay la voluntad de perseguirlo, más ahora que estamos con abrazos y no balazos. Xochitl Gálvez, hablando con la verdad, ¿con botarga o sin botarga? Digo, lo que no menciona Xochitl son sus negocios también que hizo en primera instancia con el IFAI y luego el INAI. Ahí hay pero mira, con 2 empresas, eso de... Andan todos por la misma calle de la amargura, mi querido. No, ahora resulta que Xochitl Gálvez ha salido una heroína y un crecimiento exponencial bárbaro. ¿De dónde? No, oye, ya no escuchas al de la mañana. Mira. No, pues entonces pues yo te diría que no escuches tampoco a los mentirosos del otro lado. Pues es que la misma. A ver, espérate. Yo sí quisiera aclarar eso. Yo no me refería por Xochitl, lo puse el ejemplo de Xochitl, porque alguien sí puede decir con dinero público, en plaza pública, en tiempo público, que en México hay seguridad y justicia y tenemos alrededor de 160,000 muertos en 5 años. A él no se le puede decir nada porque tiene todo el poder público. ¿Cómo que no se le dice nada, Guillermo? No, claro que nada. Se le dice. Pues ya hasta el nombre me cambiaste, hasta Guillermo. Dijo Germán. Oye, voy a aprovechar para que te digo, para que sea mi último programa. Imagínate todas las críticas que he recibido, innecesariamente ni siquiera mi nombre.
No, simplemente te digo, sí hay los mecanismos jurídicos, tenemos la capacidad de desarrollarlos, pero pues la historia la vemos de las fiscalías anticorrupción. Hay que ver cuántas sentencias de corrupción hay en el país, a cuánto nos sale cada sentencia. Y no me refiero solamente al caso de Sonora. No, esa es una ridícula. Es más, el fiscal general de justicia, pues ¿dónde está? No, ni siquiera, a lo mejor ya ni siquiera hay despacha, ¿no? Se sabe que su estado de salud es muy pues precario. Ha sido estos 5 años pues una fiscalía utilizada con fines patrimoniales, no ha resuelto ni siquiera un caso que tiene ahí a boca de jarro, como es el del caso de Odebrecht, en fin. Pues bueno, de eso te voy a hablar porque te voy a hablar en mi última intervención. Te voy a hablar de una figura que aparece en esta ley y que no aparece en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y no aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el de la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada, el famoso colaborador con la justicia, ¿no? Lo que supuestamente está usando como medio de oportunidad en el caso de Lozoya, ¿no? Y quisiera hablar un poquito en mi próxima intervención. No voy a hacer ningún comentario político para no crispar y no perder la esencia del programa, para que conozcamos, por ejemplo, qué ventajas tienen este tipo de mecanismos, porque eso es necesario. No, la esencia del programa es ese, Germán, el debate, la discusión. Tú no te andes preocupando ahí qué va a pensar los demás, hombre. Aquí tú échale, y esa es la polémica, es la esencia del programa. Venga, Raúl, a ver. No, mira, la verdad que sí es muy preocupante, porque si nosotros vemos la eficacia que ha tenido esta ley especial, donde se da herramientas al Ministerio Público para que sea eficiente la persecución criminal, y vemos los resultados tan pobres, porque son resultados pobres en términos estadísticos, en términos de números, sí, en términos de hechos concretos, ¿no? Y todo lo que se ha invertido, inclusive con estas fiscalías especiales anticorrupción, y los resultados tan magros que hemos tenido, y luego vemos que no están estos delitos relacionados con hechos de corrupción como de los susceptibles de ser sancionados o que estén previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pues sí, y además le agregamos el tema de la falta de independencia de las fiscalías, pues por el tema político y presupuestal, pues el escenario es dramático, ¿no? Tenemos un escenario realmente lamentable. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Porque la delincuencia organizada está desbordada, ¿no? El tráfico, el narcotráfico, el tráfico de indocumentados, pues aquí lo vemos, ¿no? Ayer me paró un panameño, estaba limpiando el vidrio y le pura curiosidad le pregunté que si dónde era. Soy de Panamá. Y hace 2 días le pregunté a otra persona y eres de Venezuela. O sea, ¿cómo llegaron aquí? Pues no lo sabían. Alguien, sí, pero tuvieron que pasar por aquí primero. Pues. Sí, claro. O sea, y esa es delincuencia organizada. Sí. Entonces, realmente, en todo el país ha habido un crecimiento exponencial, por ejemplo, del tema de inmigración. Pues el tema del narcotráfico, los grupos se pelean aquí, estamos hablando de 160,000 muertos, ¿no? Mira, la verdad que estadísticamente hablando estamos reprobados en el tema, ¿no? Del 1 al 10 yo le pondría 1, ¿no? Y no sé si 2, ¿no? Y siendo muy generoso. Sí es muy preocupante que lamentablemente la delincuencia organizada tiene varios problemas, y yo empezaría a cerrar ya mi intervención del por qué no es eficiente las autoridades en cuanto a detener a estas personas que se juntan, son pandillas que se juntan para cometer delitos, no 2 o 3, ¿no? Para cierto tipo de delitos. Bueno, la verdad es que no ha habido, tenemos problemas muy serios en temas de corrupción de las autoridades policíacas, porque estos grupos tienen dinero, La delincuencia organizada tiene dinero. O sea, ahí reditúa el poder. Tiene dinero para comprar a policía, para comprar ministerios públicos, para poner fiscales, para poner gobernadores, inclusive intervienen, y está documentado que han intervenido en el tema político, sobre todo en el sur del país. Fíjate cómo hemos llegado, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y bueno, otro tema es que todas estas, a pesar de que existan mecanismos de excepción, leyes que facilitan muchísimo la investigación, pues en la práctica no hay voluntad institucional, no hay voluntad
por parte del Ministerio Público por temas de corrupción o por temas políticos, porque hay otro problema, ¿no? Los ministerios públicos en estas áreas siempre dependen de la línea institucional, y si no hay línea institucional y de buscar, de perseguir, pues eso no va a pasar, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal es más exigente también, ¿sí? De alguna manera pone a estos delincuentes que cometen delitos relacionados con hechos de corrupción, y lo quiero vincular aquí porque me parece preocupante, ¿sí? Al Ministerio Público un nivel de exigencia técnico mucho más elevado, ¿no? Entonces son varios factores que hacen que esto no camine, ¿no? Y el escenario a corto plazo, mediano plazo, pues no se ve claro, ¿no? Sí, yo siempre he sostenido también que, pues, bueno, el crimen organizado está configurado desde el sistema, de nuestro sistema político, y que viene y trasciende los sexenios y las personas. Es más, ya está muy estudiado, ¿no? Y muy documentado, por gente muy seria que ha estudiado este tipo de organizaciones delincuenciales, como el narcotráfico fue diseñado y repartida plazas desde el gobierno, desde la DFS, pues no, la extinta Dirección Federal de Seguridad. Entonces, mientras no haya ahorita que le dices, pues bueno, es muy escaso, ¿no? Cómo se tratan los casos de corrupción desde la propia ley. Entonces, pues así como vamos a llegar a desmadejar todo esto, ¿no? Ahora, mencionabas, Raúl, que hay mucho dinero en esto. Claro, el día que se empiece a atacar el sistema financiero de la delincuencia organizada, ahí nos vamos a dar cuenta que verdaderamente hay una lucha contra la delincuencia organizada. Mientras tanto no, porque agarran los disque supercapos y por ejemplo un Chapo Guzmán todopoderoso que acaba en las alcantarillas, pero no cae la red financiera. Lo mismo en el caso de Genaro García Luna, porque lo mismo están los gringos, son igualitos, hombre, es la misma, es una simulación bilateral esto. Mira, te voy a contar, no es algo que no tiene solución. No creo que es algo que tiene solución, pero que no se vislumbra ahorita a corto plazo. Hay un caso de éxito. En Italia, la operación Manos Limpias permitió en los 90s barrer con toda la Cosa Nostra, meter a muchos políticos involucrados y que le costó la vida, ¿no? Al juez. No recuerdo sí, ¿A quién? Falcone, de la familia. Falcone, sí. Entonces, cuando hay voluntad política, las cosas pasan. Cuando hay voluntad institucional, las cosas pasan. Mientras no haya condiciones de un fiscal independiente, autónomo, un poder judicial realmente autónomo, y que no ponga, en el caso local, por ejemplo, me llama mucho la atención que en los estados llega un gobernador y luego cambia al presidente del tribunal. Sí. Eso pasó con el PAN. Eso pasó con el PRI y ahora eso pasó con Morena. Entonces eso no es sano, pues. Llega un nuevo gobernador y en un año, en dos, ¿qué hace? Cambia de fiscal. Y eso pasa en todo el país, pues. Y a nivel nacional, el presidente, pues también tiene manejo, ¿no? Ya puso a 4 ministras, 2 se le voltearon y 2, aparentemente, no lo sé, sí, pero realmente él propone, sí, a los ministros. Y son 4 que él propuso, ¿no? Más allá, si el tema de la lealtad es que es otro tema. El tema es que no tenemos condiciones para que haya autonomía e independencia política por parte de las autoridades responsables de investigar y perseguir y administrar justicia. Y mientras eso no lo tengamos, las cosas no se van a solucionar. Así hay una ley federal contra la delincuencia organizada donde se permitan casos de expresión dramáticos, como el no permitir el que tengas acceso a la carpeta, el no estar presente inclusive en las primeras actuaciones dentro de la carpeta de investigación. El caso italiano es una muestra que sí se puede, pero pues tendrán que, yo no veo ahorita una reforma constitucional para realmente se logre independencia de la fiscalía, ¿no? Y que haya condiciones para que los ministros y los sean nombrados bajo otro esquema, y también a nivel local que los presidentes de los tribunales de alguna manera lleguen por otra ruta, ¿no? Que no sea la política, ¿no? Sí. Germán, Guillén. Ok, bueno, retomando un poco lo de Raúl, definitivamente, bueno, es voluntad política, porque estas, por ejemplo, estas formas de investigar, hay que recordar que el derecho penal liberal, yo sé que esto de liberal es muy peligroso, porque parece que no lo entienden muchas personas,
que la han de neoliberales y se van a una interpretación de un tema socioeconómico, no entienden el trasfondo. En el derecho penal liberal, el derecho que pasamos de un derecho que era el que imponía el monarca a un derecho de garantías. Esas garantías se establecen a través de equilibrios de poderes, de divisiones de poderes, equilibrios de poderes. Se establece primariamente la persecución del delincuente en lo particular. El derecho penal fue pensado hace 200 años para el delincuente en particular, y los medios de investigación que se utilizaban pues eran para el delincuente solitario y de aquella época. Ahora estamos ante un delincuente que no es solitario, que es colectivo, ¿no? Un delincuente colectivo, organizado, transnacional y que opera en el ciberespacio. Y aparte está forrado en dinero. Entonces, evidentemente esas herramientas tradicionales de investigación, de persecución del delito no son suficientes, y por eso se utilizan en la ley lo que se conoce como mecanismos extraordinarios de investigación criminal, como son el arraigo, ¿verdad? Ese es uno. El otro es la reserva de registros de la investigación, lo que comentaba Raúl, que hay una restricción al acceso a los investigados hasta cierto momento. Bueno, esta figura tan polémica, que luego la gente no comprende por qué se da, contemplada en el artículo 16 constitucional, pero que fue hecha para aplicarse en delincuencia organizada, que es la intervención de comunicaciones privadas. Originalmente, ese fue el motivo, ¿verdad? Y así podríamos ir con un listado interesante de delitos, pero de figuras jurídicas que sirven para el aseguramiento de bienes. Hay una ley de protección de personas por ese tema de los testigos protegidos, pero me voy a detener en un último punto: la colaboración en la persecución, ¿verdad? El famoso colaborador con la justicia. Y el colaborador con la justicia es una figura que va a operar gradualmente según el momento donde presentas la colaboración. Tú lo haces cuando no hay investigación de por medio. Es lo que los gringos llaman testigo protegido. Pues no digo, te digo esto por las películas, creo que la gente está más familiarizado, ¿no? Con esto. Acá se llama, ¿cómo es? No, es que van los dos de la mano, son dos cosas distintas. Okay. El colaborador eficaz es uno, pero generalmente el colaborador eficaz termina siendo también un testigo protegido. ¿Qué es un colaborador eficaz en términos de la legislación mexicana? Hay diversas maneras de participar. Si yo soy miembro de una organización criminal que tiene estas características, sin que exista ninguna investigación, voy y doy información, pues tengo pues la ventaja de que no serán utilizados en mi perjuicio esta información, y ese beneficio se lo puedo otorgar por una sola ocasión. Pero luego también existe la posibilidad de que exista una investigación y el colaborador con la justicia es implicado, y aporta antecedentes de investigación para el ejercicio de la acción penal contra otros miembros de la delincuencia organizada, ¿no? La pena que correspondería por los delitos cometidos podría ser reducido, fíjate qué interesante, hasta 2/3 partes. Pero si esta misma persona lo hace en el proceso, pues evidentemente que el premio va bajando hasta la mitad. Y evidentemente si lo hace ya, es decir, entre más pronto lo haga, entre más pronto haga esta aportación, que tiene que ser eficaz y tiene que ayudar a detener a otros miembros de la organización criminal, pues va a tener ese beneficio. Aquí hay una duda ética a la justicia penal, porque es un medio un poco controvertido, porque implícitamente, cuando tú le pides a un criminal que te ayude para resolver un caso criminal, pues estás reconociendo que no eres capaz por tus propios medios, por tus propias investigaciones, de lograr una sentencia, y que necesitas la ayuda de un colaborador que va a recibir un premio por delatar. Y aquí nos lleva un conflicto ético y un conflicto de interpretación y valoración de la prueba. El conflicto ético es que vas a premiar al traidor, sí, al traidor de la organización. Y la traición, hasta en los criminales, es un acto miserable. Y dos, una de las características tradicionales para valorar un testigo es que el testigo sea imparcial. ¿Qué tan imparcial va a ser un testigo que está obteniendo un beneficio por señalarte? Entonces, son figuras que no son fáciles tampoco de operar,
y que requieren mucho. Y además, por ejemplo, en el caso de México, que hay una violencia tan agresiva, pues ese colaborador con la justicia que está, por ejemplo, en un supuesto inicial donde no hay investigación, pues se convierte en testigo protegido. Le tienes que dar otra identidad, lo tienes que proteger. Entonces, son figuras que las vemos en televisión, muy atractivas, pero que en la práctica representan un gran reto para el derecho. Sí. Sí, bueno, leo unos comentarios antes de despedirnos. Dice Alejandro Castrejón sobre el monólogo. Yo creo que la Montero comprada por el ISAP sí se puede considerar de vehículo utilitario, pues la utilizan para pasarla a todo dar sin que haya soltado un peso de su bolsa ni gasten en mantenimiento, placas, tenencia de gasolina, todo con el presupuesto público. Bueno, eso es Alejandro Castrejón. Luego acá en Facebook nos dice Luis Martínez Lizárraga, bien puesta la camiseta opositora de los hermanos Guillén. Dice Estela Mar, cómo defienden a personajes oscuros hasta que veamos una real justicia, leyes imparciales y sobre todo castigo por corrupciones y malversaciones de fondos al erario, entonces podremos ver objetividades. Lo dice por acá, las leyes se aplican para el ciudadano común, no hay leyes para los poderosos y privilegiados. Muy conveniente es la ley acá en México. Luego aquí Martínez nos dice, hay que cuestionar a los aspirantes de Morena que piensan hacer con los grandes pendientes que ha dejado AMLO, como el caso de la Fiscalía General de la República y otros muchísimos que siguen pendientes. Lo dicen acá, nunca va a haber lucha verdadera contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Yo creo que quiso decir narcotráfico. Representa el mayor ingreso del PIB del país, el 30% a nivel mundial. No sueñen, yo creo, ¿no? Alejandro Jaimes dice, hoy Ebrard presentó su plan de seguridad. Yo no entiendo de esos temas, pero se enfocó únicamente en temas de inteligencia artificial, en bioreconocimiento, en drones y cámaras con software de reconocimiento por doquier. Dice que sí habrá seguridad de veras por fin. ¿Qué opinan los juristas de estos? ¿Es gran avance o es más como un libro de 1984 de George Orwell? Saludos desde la colonia El Apache. Dice, ¿cómo ven con eso? Yo quisiera aclarar una cosa a esta persona que dice los opositores. En el caso particular no aplica, porque a mí mi primer partido es México, no una ideología, no un movimiento político. Mi compromiso es con la nación, no con un grupo que defiende una ideología política que nos ha generado más pobres y más violencia en las calles. Y se lo ha hecho al PRI y se lo ha hecho al PAN, y ahora estas personas que eran del PRI y del PAN están en este partido que se llama Morena. Mi partido se llama México. Para cerrar, Raúl, un minuto. Sí, mira, la verdad el tema es muy complejo. Yo voy a intentar hacer una síntesis. A ver, la impunidad está garantizada, salvo excepciones, en los casos de delincuencia organizada. Es un buen negocio, la verdad es un negociazo dedicarse a la delincuencia organizada, porque los niveles de las probabilidades que a ti te agarren son muy reducidas, y ahí está la estadística. Lamentablemente es la verdad. Es barato delinquir, pues. La verdad es que las probabilidades de que seas capturado son mínimas, así que el riesgo es mínimo y es muy lucrativo. El fortalecer la Guardia Nacional y no fortalecer las fiscalías encargadas en tema presupuestal y técnico, tal parece que, en mi opinión, eso está debilitando mucho el combate a la delincuencia organizada, entre otros muchos factores, ¿no? Corrupción y delincuencia organizada son hermanos, son gemelos, van de la mano. Así es. ¿Sí? Se hizo un sistema nacional y sistemas estatales anticorrupción, no dio solución, la política pública está fallida. Yo estoy terminando un libro sobre ese tema ya, que le llamo así, ¿no? Sistema nacional y sistemas estatales anticorrupción, crónica de una política pública fallida, que es un ensayo, ahí después te lo comento. El tratamiento para estos delincuentes es un tratamiento
para delincuencia común y debería ser un tratamiento para delincuencia organizada, sobre todo estos políticos o grupos políticos cualquiera, no importa si es del PRI, del PAN, del Verde, del PT, eso es irrelevante, ¿sí? Para que estas gentes que llegan al poder y se ponen de acuerdo para cometer delitos, ojalá y fuera incluido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para de alguna manera tener más elementos, ¿no? Se crearon fiscalías anticorrupción, ahí están los resultados. Uno de los grandes problemas es que estas delincuencias organizadas tienen una gran capacidad de comprar a las autoridades, ¿no? Entonces todo esto genera un ambiente muy oscuro, un ambiente muy negativo, que el principal afectado pues somos nosotros, ¿no? Así es, y eso que decías de las pocas probabilidades de que sean aprendidos, sí, y se acrecenta más todavía porque los que delinquen por fuera de las estructuras, los que están en la delincuencia organizada, por fuera de las estructuras políticas, pues esos tienen un mayor riesgo contra ellos mismos, que se ajustan entre ellos mismos, pero lo otro, los que están en la estructura política, se acrecenta exponencialmente el éxito que van a tener de volverse ricos en poco tiempo y que no les va a suceder nada, ¿no? No, el tema es que estos delincuentes de cuello blanco o delincuentes realmente que son una delincuencia organizada de facto, sí, pues hacen negociaciones, entrego la gobernatura, te apoyo en tu proyecto político por garantizar mi impunidad. Estos son muchos factores. Si no, hay que ver, ahí está, aquí lo tenemos muy cerquita, el asunto de la estafa legislativa, cómo se ha estado solapando, encubriendo, y nadie, y ni siquiera los medios hablan de eso, aquí ando como loco yo gritando acá en el desierto, pero bueno, gracias Germán. Bueno, ya quedamos. Sí, gracias, ahí estamos pendientes. Muchas gracias, un abrazo. Gracias Raúl. Gracias. Estamos pendientes, te vas de vacaciones ya la próxima semana. Ya sí, ¿no? Bueno, ahí nos ponemos ahí de acuerdo en unas 2 semanas más, ¿no? Y creo que, bueno, ahí vamos a estar pendientes. Pues muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.